¿Cómo están? Bienvenidos a Emol TV. Vamos a hablar de un tema muy interesante que quizás a veces algunos dicen no nos llega a todos, pero es importante que sepamos, que haya conciencia sobre un tema que de hecho hoy es un día especial por lo mismo. Es el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Queremos conocer de qué se trata esta enfermedad, sus alcances, su origen quizás también y por supuesto qué está pasando en Chile con esto, porque de alguna forma no solamente estos temas hay que conocerlos desde la perspectiva de salud, sino también cuánto podemos avanzar, investigar, y hay cosas que se están haciendo acá. Nos acompaña el doctor Miguel Prieto, psiquiatra de la clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está? Mucho gusto, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación y qué bueno que hayan tenido interés en poder dar a conocer este Día Mundial. Exactamente, gracias por estar con nosotros. 2 de cada 100 chilenos sufren esta enfermedad. ¿Está bien dicho enfermedad? Cuéntenos un poquito, defínanos qué significa trastorno bipolar. Esta es una enfermedad psiquiátrica que en el fondo básicamente tiene dos manifestaciones principales. Una es que los pacientes pueden estar por momentos con síntomas depresivos, eso como se ve en los pacientes, que los pacientes están con pocas ganas de levantarse, con tristeza, con alteraciones del sueño, etcétera, y ¿Ya? que se alterna con otros periodos en que los pacientes están más bien, como al contrario, más bien eufóricos, acelerados, con mucha energía, muy hiperactivos, y eso puede eventualmente traerle consecuencias graves a esa persona. Y eso es más o menos como esta enfermedad, es una enfermedad desgraciadamente que es crónica, pero que con tratamiento se puede manejar y muchos pacientes pueden funcionar bastante bien y casi tener una vida completamente normal con tratamiento. Hay un concepto, condiciones del ánimo, ¿no? Y, Sí. y hay quienes dicen, cuando conversan este tema, muchas veces, bueno, lo decíamos antes incluso en la entrevista, que se está hablando más de esto y que es bueno que lo conozcamos un poquito más, pero la gente muchas veces cuando habla de esto siempre lo dice de forma muy negativa, ¿no? Y cuando hablan de personas bipolares, siempre es por un tema de carácter muy malo o negativo, y no necesariamente es solamente eso, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces la gente dice que tienen esta enfermedad personas que tienen tal vez personalidades que son más bien complejas y que tal vez son más bien irritables o como de ese estilo, pero eso no necesariamente implica tener esta enfermedad. Esta enfermedad es una cosa que va mucho más allá y de hecho el sufrimiento para los pacientes es tremendo. Entonces, ¿Por qué? porque en el fondo, sobre todo en las fases depresivas, esa persona cuando está con una tristeza importante, no tiene ganas de levantarse, es una persona que sufre mucho. Y además hace sufrir también a su entorno, porque obviamente que se preocupan, y es una persona que deja de ser productiva para la sociedad, es una persona que probablemente no va a poder trabajar, estando con los síntomas. Entonces, Claro. es mucho más que solamente el que sea una persona como más bien como irritable o qué sé yo, digamos. Entonces, Usted como médico, ¿qué le dice a la gente que de alguna manera usa la bipolaridad a veces para hablar de cosas corrientes, ¿no? no, justamente, claro, yo creo que es un término mal utilizado y justamente nosotros en el fondo a través de conmemorar este Día Mundial lo que queremos justamente es sacarle este estigma de que es algo negativo. Entonces, obviamente que esto es una enfermedad como puede ser cualquier otra, como uno puede tener diabetes o cualquier otra enfermedad, con la Claro. diferencia que tiene manifestaciones conductuales. Ujú. Y claro, en el fondo hay que utilizarlo correctamente. Igual como, por ejemplo, otras personas hablan de que cierta cosa es esquizofrénica, cuando a veces como que no se entiende, y también es darle una connotación. Son personas al final que tienen una enfermedad y que como que quedan estigmatizadas por este rótulo que se les coloca, digamos. Exactamente. Esto, el origen, cuéntenos usted, ¿es biológico? ¿Tiene que ver con el ambiente, el entorno? En fin. Esto tiene bueno, son varios componentes en el fondo. Tiene un componente genético biológico que en el fondo las personas nacen o adquieren durante su infancia la vulnerabilidad biológica para poder hacer esta enfermedad. Y si se combina eso con ciertos factores ambientales, se puede desencadenar esta enfermedad. ¿Qué factores ambientales? Puede ser, por ejemplo, el uso de drogas, puede ser el sufrir algún tipo de abuso en la infancia, cosas de ese estilo que precipitan la aparición de la enfermedad. Pero esto es una combinación en el fondo. Hay una parte genética y otra parte que es ambiental. Por Sí. lo tanto, si hay una parte genética, o sea, hay un factor de riesgo importante en una familia donde hay personas que han presentado la, ¿o no? Absolutamente. O sea, hay un riesgo mayor de padecer esta enfermedad en pacientes que tienen familiares con el mismo diagnóstico. Y eso en el fondo, estamos hablando, por ejemplo, en un hijo que tiene a uno de sus padres con la enfermedad, la probabilidad de que tenga la enfermedad, estamos hablando más o menos de un 15, 20%, que No es no deja de menor. ser. Y si son ambos padres con la enfermedad, es mayor todavía. Entonces tiene un componente genético que se hereda
en el fondo desde los padres hacia los hijos. Y bajo ese punto de vista, ¿cuáles son los síntomas pero de los que podemos estar atentos también, ¿no? A ver, por un lado, bueno, para la fase más depresiva de la enfermedad eso es relativamente más fácil porque uno lo que ve en las personas es que la persona está triste, está cabizbaja, tiende a estar más bien en sus casas, no interactúan con sus amigos, se quedan más solos, digamos, y hay alteraciones del sueño y otros síntomas que los pacientes refieren. Eso es relativamente, yo diría, más fácil de poder observar y muchas veces los pacientes ahí ellos mismos piden ayuda porque el sentimiento es muy Fuerte, desagradable, claro, digamos. claro. Y en cambio, en otros momentos, cuando los pacientes están más bien eufóricos, los pacientes no se dan cuenta que están eufóricos, entonces ahí es donde, ¿qué es lo que uno percibe? Que los pacientes tienen un cambio importante en semanas, digamos, de pasar de tener, por ejemplo, una velocidad para hablar normal, empiezan a hablar más rápido, duermen poco, están más desinhibidos, entonces pueden decir cosas que antes no dirían y que habitualmente es un cambio bien como notorio con respecto a lo que era esa persona previamente. Ahí entonces uno tiene que poner las antenas, por así decirlo, y estar con precaución porque esa persona, como desgraciadamente no se dan cuenta de que están así, uno tiene que en el fondo como familiar o como amigo sugerirles que consulten, digamos. Hay quienes dicen que hay violencia asociada a los trastornos bipolares. Ahí puede haber violencia en los cuadros de euforia más graves, por supuesto que puede haber violencia y incluso los pacientes pueden tener que requerir estar internados o hospitalizados dado estas alteraciones conductuales tan serias. Pero no es una cosa que sea frecuente y que uno pueda en el fondo asociar que alguien que tenga la Directamente enfermedad todo el tiempo. va a ser violento, no. Esto es Ya. solamente de algunos pacientes y en ciertas fases de la enfermedad. Eso no es una cosa que sea como generalizada. El tratamiento, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? El tratamiento tiene, yo diría, tres pilares. Uno, por un lado, el tratamiento farmacológico, porque como esta es una enfermedad que tiene una biología, en el fondo del cerebro tiene una alteración biológica que hay que corregir, entonces uno utiliza medicamentos que se llaman estabilizadores del ánimo. Estos medicamentos son, para dar algunos nombres para que se hagan una idea, como el litio, el ácido valproico y otros medicamentos que se usan para esto y que deben ser usados de manera continua, por un lado para tratar los episodios agudos y por otro lado para evitar que haya nuevos episodios en el futuro. Eso por un Para lado. siempre. Habitualmente es un tratamiento así en el largo plazo. Ya. Por otro lado está el pilar de la psicoterapia, que también estos pacientes, como el estrés puede desencadenar episodios de la enfermedad, es muy importante que uno les pueda ayudar a los pacientes a poder manejar todos los problemas de la vida cotidiana, el estrés laboral, el problema de pareja, etcétera, etcétera, poder ayudarlos con eso. y, y el tercer pilar es poder incluir a la familia, que en el fondo también la familia puede ser un aporte muy importante en ayudar que el paciente en el fondo tenga conciencia de que tiene que continuar con tratamiento, porque eso es otras veces, otra de las cosas que para nosotros es difícil muchas veces convencer a los pacientes, sobre todo cuando son jóvenes, como esta enfermedad parte de la juventud, de que un joven de 25 años decirle que tiene que tomar medicamentos por muchos años para adelante es muy difícil. Entonces ahí está la familia, entonces uno lo que hace es enseñarles a ellos cómo identificar síntomas de la enfermedad y por otro lado enseñarles para que ellos nos ayuden a nosotros y a su familiar a que en el fondo se continúe el tratamiento. Y esos son como los tres pilares principales. Acceso gratuito, ¿no? Es, digamos, casi gratis. Bueno, en el sistema público, como esto es una enfermedad GES o auge, en el sistema público el tratamiento es gratis dependiendo del nivel de FONASA, pero en general es muy barato. Y en el sistema privado, las ISAPRES tienen convenios con prestadores con los cuales tienen acceso a un tratamiento muy barato. Entonces, en el fondo, en términos del acceso, en teoría, el acceso es mejor, sobre todo comparado al acceso que había hace 15 o 20 años atrás, pero por supuesto que por un tema de recursos y sobre todo el sistema público sigue siendo insuficiente. Siempre hay pacientes que pudieran requerir más ayuda, ayuda pero y que en no general estamos bien preparados para enfrentar una enfermedad de este tipo, ¿no? Como Siempre, sociedad, digo. siempre yo creo que podemos estar mejor, pero yo creo que estamos, comparado con hace 15 años atrás, muchísimo mejor. Los niños también, ¿no? Presentan, puede pasar eso. Eso también puede pasar, es menos frecuente, pero hay niños que pueden partir con la enfermedad a temprana edad, estamos hablando de puede ser 9, 10 años eventualmente, pero ahí también bueno, hay ciertas controversias en términos de desde cuándo uno puede hacer el diagnóstico, pero hay niños que parten con la enfermedad y bueno, por supuesto que la complejidad de la evolución a posteriori es mucho más compleja por lo mismo, porque parten de forma mucho más precoz. Perfecto. Ahora,
bueno, se nos está acabando el tiempo y hicimos una promesa al principio, hablar no solamente en general de la enfermedad, sino también de cómo se está avanzando en esto. Por supuesto hay que estudiarla, falta mucho y en particular cuál es la novedad que están aplicando ustedes también. Claro, nosotros en nuestra clínica, en colaboración con la Clínica Mayo, estamos participando en un proyecto que se llama Biobanco para el trastorno bipolar, que consiste en el fondo en poder establecer un repositorio de muestras biológicas de pacientes, que en el fondo son básicamente muestras de sangre que se congelan y que quedan guardadas para hacer múltiples estudios en el futuro. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros teníamos el problema, y que pasa en la investigación médica, de que cada vez que uno quiere probar alguna hipótesis o testear alguna idea que uno tiene con respecto a una enfermedad, tiene que cada vez a los pacientes invitarlos a participar, y por supuesto que eso para los pacientes es una complicación con toda razón. Entonces, con proyectos como estos, lo que uno hace es que los hace participar una pura vez, los pacientes donan esta muestra de sangre, se le hacen cuestionarios, y esa muestra de sangre se puede usar para múltiples estudios, desde estudios genéticos para poder, por ejemplo, en el futuro predecir si yo tengo la enfermedad y tengo un hijo, qué probabilidad tiene ese hijo en base al perfil genético de él de tener la misma enfermedad que tengo yo, o también el poder predecir qué medicamentos van a hacerle mejor a ese paciente en base, por ejemplo, al perfil genético. Buena idea, buena materia. Y lo último, las personas que sufren esta enfermedad son relativamente conscientes de que ellos, aportando con su experiencia, pueden ayudar a otros que lamentablemente se van enterando de que también lo tienen, pero que hay posibilidades inmensas de tener una vida normal, en fin. Absolutamente. De hecho, bueno, en el contexto de este Día Mundial se están haciendo actividades en otras partes y en el hospital psiquiátrico, por ejemplo, de donde vengo hace un rato, se está haciendo una actividad donde los pacientes dan sus propios testimonios. Y es bien impactante, y yo creo para los pacientes muy útil el que un par, o sea, alguien que está sufriendo lo mismo que ellos, les diga que esto tiene tratamiento, que esto es una cosa que puede, que ellos pueden salir adelante, de que en el fondo los medicamentos sirven para que ellos estén mejor, de que el apoyo de la familia es importante, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que eso ayuda mucho, y de hecho hay pacientes que se han organizado en asociaciones de pacientes justamente para poder prestarles ayuda a otros pacientes que están tal vez partiendo con la enfermedad, y que por supuesto les ayudaría mucho tener esta experiencia previa de otros pares, en el fondo, que han sufrido lo mismo. Buenísimo, entonces. Doctor Miguel Prieto, psiquiatra de la Clínica Universidad de los Andes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. En este Día Mundial del Trastorno Bipolar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes sigan conectados con EMOL TV, por supuesto, informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.